¿Qué es el presupuesto y cuál es el papel del Congreso en esta discusión? El Congreso y particularmente la Cámara de Diputados tiene una función importante que es, primero, decidir cuáles van a ser los impuestos y cuál es la cantidad que se va a afectar al patrimonio de los contribuyentes. Ahora, ¿por qué es que tiene esta función el Congreso? Porque es uno de los fundamentos básicos del Estado constitucional. ¿Usted cree que la Cámara de Diputados es un contrapeso real al Ejecutivo en la discusión presupuestaria? La explicación es que debe ser un contrapeso. El problema es que han sucedido una serie de prácticas en donde deja de ser contrapeso y se han creado escenarios y prácticas de colusión. Es decir, cuando hay contrapeso, cuando el presidente propone el gasto y la representación estelar de la Cámara de Diputados recibe el presupuesto, discute y entonces la aprueba o no la aprueba. Hay contrapeso cuando hay una modificación a partir de lo que el Ejecutivo presenta. Pero deja de haber contrapeso cuando un mismo órgano concentra dos funciones. Y en el caso de los etiquetados se da esto. Es decir, en el caso de los etiquetados no es una propuesta del Ejecutivo, son propuestas que vienen de los diputados, porque ahí está no solamente el interés, sino también está el costo de su voto. Y los diputados, además de presentar el concepto del gasto, aprueban su propio concepto. Entonces, también juegan de alguna manera la función del Ejecutivo. Proponen y aprueban. Y como esto también conviene al Ejecutivo, entonces hay un escenario de colusión. Es decir, la colusión se da cuando hay conductas que convienen a todos los que participan competitivamente o bien como contrapesos, y entonces deciden todos al unísono, valga la expresión, y por tanto se elimina esta virtud de la competencia y del contrapeso. Cuando los diputados asumen esa tarea, no hay todo ese ejercicio. Y entonces hay una lógica distinta, hay una lógica clientelar y de más bien de exhibición y de pasarela. Es decir, hay una cuestión de rentabilidad política. Entonces lo que se prioriza son aquellas obras o bien aquellas actividades que puedan ser redituables en imagen pública y en propaganda, sin este ejercicio de programación, de planeación y de ver si ese problema público puede resolverse con aquello que propone. Entonces lo que se prioriza es una medida a partir de su rentabilidad y a partir del interés del propio diputado o del grupo de interés que hay alrededor de. Y a lo mejor si se destinara eso efectivamente al gasto sería el mal menor, sigue siendo un mal pero un mal menor. Pero lo que hemos visto es que esto ha generado en prácticas de corrupción. Y por supuesto es el peor de los escenarios. No solamente hay una violación a aquello que la Constitución con los frenos y contrapesos buscaría proteger, sino se da el problema de mala solución a problemas y aparte efectos no deseados, pero sí queridos por sus propulsores que son ya los de corrupción. Lo que interesa es cómo sacamos rentas, ¿no? Y no solamente rentas en el sentido más crudo de rentas personales, sino también cómo volvemos un rentismo hacia el interés de cada uno de los participantes. Igual, bueno, ¿cómo podríamos evitar estos actos de corrupción? Yo creo que hay que regresar a los básicos. ¿Y cuáles son los básicos del problema? Primero que cada órgano del Estado debe hacer aquello para lo cual está mejor dotado institucionalmente. Y en materia de presupuesto, sin duda es la administración la que tiene los mejores instrumentos para racionalizar el gasto. Ahora, esto no significa que los diputados no puedan incorporar sus intereses y por eso están ahí también, pero que lo hagan a partir del respeto de estos principios. Esto es, ¿cuáles son? Eficiencia, honradez, transparencia, eficacia y por supuesto el seguimiento del presupuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar eso para así poder tener mejores resultados sociales. Ahora, por supuesto, esto implica que
tengamos un proceso que por el momento va en contra de los intereses de los diputados, porque además en ellos estaría una parte de la solución, y que va en contra aparentemente de los intereses de la administración, porque la administración también ha encontrado en esta mecánica una manera de poder conseguir el acuerdo, ¿sí? Es decir, es el costo del acuerdo, es el precio por llegar a un acuerdo, dicho en términos mucho más crudos. Y entonces tendría que ser una decisión contra el propio interés de aquellos que han encontrado en esto un caldo de cultivo importante para prácticas lícitas o ilícitas. Mire, yo creo que en buena medida los problemas que vivimos en este momento en nuestro país, y no es descabellado decir que lo que sucede en Iguala, lo que sucede en otros problemas graves de derechos humanos, tiene que ver con una ingeniería de la irresponsabilidad. Es decir, en la medida en que no tenemos mecanismos institucionales de responsabilidad y tenemos un escenario en donde la élite política actúa sin tener los contrapesos y los mecanismos de rendición de cuentas, es posible llegar a este escenario. ¿Por qué? Porque si no atajamos prácticas indebidas y las prácticas indebidas arrancan con el manejo de los recursos públicos, entonces no tendríamos posibilidad de mejorar la maquinaria. Entonces, una parte relevante de la maquinaria es esto, cómo mejoramos nuestro sistema de presupuestario y de rendición de cuentas.